Hola chicos, hoy vamos a tratar un tema referente a la atmósfera y cómo la atmósfera referente a todo el proceso del océano y en relación con la tierra también y la zona costera, pues tienen una gran importancia en la dinámica de los sucesos que se desarrollan en este ambiente. Recordemos en la clase anterior yo les mencionaba que la dinámica atmosférica del planeta está basada directamente en la relación que tiene la circulación del aire con el océano. Si no tuviéramos una relación sobre todo simbiótica en el sentido de que las aguas cálidas, las aguas frías, los cambios de temperatura en el océano influyen directamente en la temperatura, digamos, global y en los procesos climatológicos, digamos, continentales. El caso más conocido es el fenómeno del niño, que más adelante hablaremos un poco de él. En este caso, los océanos y la atmósfera son muy importantes porque están en una relación directa. Antes de empezar a tratar el tema a fondo, pues vamos a ver los tres sistemas generales en el cual se constituyen el planeta. ¿Sí? Nosotros tenemos tres, digamos, esferas de materiales que conforman los reinos inorgánicos. ¿Sí? Uno es la atmósfera, otro es la hidrosfera y otro es la litosfera. La litosfera, la hidrosfera y la atmósfera pues hacen referencia a cada uno de los elementos principales que generalmente dominan cada uno de estos reinos inorgánicos. Pues obviamente la atmósfera hace referencia a todos los gases y líquidos que también encontramos en la misma atmósfera. La hidrosfera principalmente al agua, todo lo que tiene que ver con los océanos y la parte hidrográfica, las acumulaciones de grandes cantidades de agua. Y la litosfera pues referente a la formación principalmente de orígenes rocosos como es los continentes. En este caso también tenemos un cuarto reino que es uno de los que interactúa mucho con los demás o es simbiótico a los demás, que es la biosfera, ¿sí? En ese caso ahí tenemos a todos los organismos y nosotros nos incluimos dentro de la biosfera porque somos organismos vivos. Y todos estos organismos pues entonces en relación con la atmósfera, con la hidrosfera, con la litosfera, pues tienen una relación y esa relación pues se va dando a medida de que cada uno de los elementos influye directamente en los demás. O sea, no podemos, en el caso del reino de la biosfera, no podemos vivir sin ninguno de los tres anteriores, principalmente sobre la parte hidrosférica. No podemos vivir sin agua. Casi todos los organismos vivos, en cierta manera, estamos constituidos de un gran porcentaje de agua. Más o menos los humanos podemos rondar entre el 60% al 80% de agua. Entonces, esta biosfera se incluye dentro de cada uno de los reinos porque en la litosfera habitan seres vivos, en la hidrosfera también y en la atmósfera también. Entonces, nosotros vemos este conjunto de reinos que se entrelazan y forman, digamos, los procesos que se desarrollan en el planeta Tierra. Una interacción de todos estos reinos y de todos estos procesos que se desarrollan en cada uno permiten el desarrollo de la vida en el planeta. Nosotros entonces nos encontramos aquí en la conjunción de la atmósfera, porque tenemos el clima, el viento, el sol, la atmósfera que nos provee oxígeno, la hidrosfera donde tenemos todos los elementos agua que nos permiten vivir, que permiten regar las plantas y que nos abastecen, digamos, de líquido, y la litosfera pues básicamente el suelo, las montañas, los procesos, digamos, litológicos donde nos encontramos viviendo y nos asentamos para poder desarrollar
el reino vivo, que generalmente hace referencia a la biosfera y donde los seres humanos nos encontramos. Están los animales, las plantas, etc. En este concepto entonces nos damos cuenta que la atmósfera y los océanos hacen parte pues de una zona muy importante, de uno de los reinos más importantes, y esta mezcla de la interacción entre los océanos, digamos la parte de la hidrosfera, con la atmósfera, trae como consecuencia que se den muchos procesos, sobre todo procesos que permiten el desarrollo climático a nivel del planeta. Obviamente la atmósfera principalmente está compuesta de gases, ¿sí? Esos gases que están a una altura y nos permiten en ciertos momentos tener, digamos, el oxígeno, se acumula el CO2, existe gases, digamos, de efecto invernadero, pero también existe otra gran cantidad de gases, inclusive gases que son muy útiles para nosotros y que evitan que los seres vivos en la Tierra sean destruidos por los rayos ultravioleta, entre ellos el ozono. El ozono es un gas que se encuentra en la alta atmósfera. Entonces nosotros vivimos gracias a que la atmósfera es una conjunción de gases, y muchos de esos gases pues son importantes para la vida. Casi toda la atmósfera, aproximadamente el 97%, está desarrollada sobre los primeros 30 kilómetros, ¿sí? O sea, la zona más cercana a la capa exterior, digamos, de la Tierra. En esos 30 kilómetros, pues nosotros tenemos algunos límites, digamos, subdivididos, ¿sí? Pero superior a los 30 kilómetros, pues ya empezamos a perder algunas propiedades, sobre todo de los gases, ¿sí? Ya tenemos unas capas más, digamos, menos saturada de gases. Por eso cuando los aviones superan una cierta altura, sobre todo para realizar viajes, digamos, al espacio, o realizar viajes al borde del límite de la atmósfera, se necesita que se provea de oxígeno, porque por debajo de los 30 kilómetros de altura pues casi no encontramos oxígeno, y eso pues no nos permitiría vivir. En ese caso, la composición de la atmósfera, si la vemos aquí en el gráfico, tenemos más o menos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1%, digamos, aproximadamente de otros gases, entre los que se encuentra el 0.93 de argón, el dióxido de carbono y otros gases que pues poblan, digamos, esta atmósfera. Teniendo en cuenta que la atmósfera es muy importante, digamos, de pronto no la podemos valorar la importancia para nosotros a simple vista. Nosotros tenemos un concepto de la atmósfera que lo podemos sentir básicamente cuando salimos, cuando estamos, digamos, al aire libre, o cuando cambiamos, digamos, de un lugar a otro. Generalmente podemos sentir la atmósfera. Usted mira, pero profe, ¿cómo hacemos para obtener esa sensación? Básicamente cuando uno cambia de altura, si ustedes en algún momento han hecho un viaje en el que han cambiado de elevación drásticamente en una distancia corta, un fenómeno muy común es que a uno se le tapen los oídos, o ese cambio de que uno siente, se me taparon los oídos, es porque generalmente uno va de un lugar más bajo a un lugar más alto, y el proceso de ese cambio genera un cambio de la presión atmosférica. En ese caso, uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta sobre la atmósfera es la presión, y vamos a tratar de entender un poco qué es esa presión. Sí, si nosotros vemos, pues en esos 30 kilómetros que tenemos, donde aparece el 97% de la atmósfera de los gases pues tienen un peso. Ese peso relativo de la atmósfera nosotros lo sentimos sobre los cuerpos, pero principalmente lo podemos medir con un aparato que nos sirve para entender la presión. Entonces hay ciertos tipos de aparatos que miden la presión, principalmente los barómetros.
La presión también tiene muchos efectos, sobre todo en los procesos líquidos, en los objetos, en el vacío, en sustancias, generalmente desde el punto de vista químico y físico, que se ven alteradas o se ven influenciadas por la presión. Y en el mar, en el océano, ya cuando entramos en el océano, la presión también tiene unos efectos, sobre todo cuando hablamos de los seres humanos, pero más adelante hablaremos un poco de esto. Entonces el aire, la atmósfera, lo que tenemos digamos en el espacio abierto antes de los, sobre todo antes de los 30 kilómetros que mencionábamos, pues vamos a sentir que esa presión de los gases nos va a generar unos ciertos cambios, unos ciertos efectos, y obviamente la mayor cantidad de ciertos gases vamos a encontrarla sobre todo a niveles más bajos. Uno de ellos es el oxígeno. A medida que nosotros vamos ascendiendo, el oxígeno va a perder, digamos, su densidad o la capacidad de abundancia que encontraremos en ese lugar. Referente a los océanos, entonces, el clima, generalmente al ser, digamos, el proceso que nosotros percibimos como los cambios de temperatura, como el proceso de precipitación, como las características específicas de un lugar, van a ser muy influidas directamente por los océanos, y obviamente en la parte atmosférica ese clima predomina en ciertos aspectos dependiendo del lugar donde nos encontremos. Generalmente cuando nosotros caracterizamos un lugar y definimos el clima de un lugar, digamos aquí en Santiago de Cali o en Bogotá, tenemos que tener un monitoreo de los parámetros climáticos, ¿sí? Entre ellos pues tenemos la temperatura, la precipitación, podríamos tener la dirección del viento, bueno, otra gran cantidad de parámetros, pero principalmente los dos más básicos para determinar el clima de un lugar está entre la temperatura y la precipitación. Para poder caracterizar un lugar, entonces para decir, bueno, Santiago de Cali tiene un clima cálido o tiene un clima árido o tiene un clima subpáramo o tiene un clima tropical, o en la clasificación que utilicemos para poder definir el clima, debemos tener un promedio de datos más o menos de 27 a 30 años, y eso nos permitirá poder caracterizar un lugar. Entonces la precipitación promedio que debe tener Santiago de Cali, que debe ser unos 900 milímetros, y la temperatura promedio que debe ser 25 grados, es porque en 30 años de datos, en más de 25 años de datos, se han calculado los promedios, y eso es el tiempo que en teoría el clima, que será el tiempo atmosférico, que estará promediado durante el lapsus de tiempo que estemos utilizando para caracterizar un lugar. Entonces, por eso nosotros cuando tomamos los datos, vamos acumulando datos constantemente, y cada 30 años en teoría pues se caracterizan los lugares dependiendo de su climatología. Eso probablemente en 50 años, cuando Santiago de Cali y el cambio climático se haya visto, digamos, exacerbado por los cambios que estamos viviendo, el clima de Santiago de Cali vaya a cambiar y se caracterice por otras variables, a la diferencia de las que tenemos en este momento. La atmósfera entonces nosotros la podemos dividir por estratos. Generalmente esos estratos se dividen por la densidad de los gases que tenemos en las capas, siendo las capas más densas y las más cercanas al suelo, o sea, las que tienen mayor peso, y las que están más alejadas, digamos llegando a los 30 kilómetros, son las menos densas, y que en teoría vamos a encontrar disponibilidad de uno de los gases más importantes para la vida, que es el oxígeno. Entonces encontraremos mayor oxígeno a nivel del mar, y a medida que vamos ascendiendo de ese nivel del mar vamos a tener menor capacidad de obtener oxígeno. Por eso cuando nosotros subimos a montañas altas, probablemente nos hace falta mayor cantidad de oxígeno para respirar. Nosotros entonces en la atmósfera tenemos unos movimientos verticales de los flujos, y también tenemos unos movimientos longitudinales que más adelante veremos, sobre todo lo que tiene que ver con los fenómenos de las corrientes. Encima de esa, digamos, de la troposfera, que es la parte, digamos,
más cercana al suelo tenemos la estratosfera, ¿sí? Entonces la troposfera es donde nosotros nos ubicamos aquí, donde tenemos más cantidad de oxígeno, y la estratosfera pues es la capa, digamos, más alejada que encontramos en ese porcentaje de disponibilidad de gases, principalmente los gases más útiles para nosotros, que son el oxígeno. Aquí vemos un pequeño gráfico que nos muestra, digamos, la altitud en kilómetros. Al medir los kilómetros, pues digamos que de 0 a 30, recordemos que entre el 30 y el 40 estará la mayoría de los gases, ¿sí? Posteriormente, pues a la estratosfera tenemos la estratopausa, la mesósfera, la mesopausa y la termósfera, que ya ahí ya estaríamos, digamos, en lugares donde la vida humana directamente, sin ayuda de protección solar y de suplir el oxígeno, pues no podría ser viable. En este caso, nosotros nos concentramos principalmente entre los 30 kilómetros, donde se desarrolla la mayoría de la parte atmosférica que influencia, digamos, al planeta. Por encima ya tenemos otros fenómenos y otros efectos, pero los que se ven directamente correlacionados o relacionados con el clima y el océano del planeta estarán inferiores a los 30 kilómetros. A medida que nosotros pues vamos ascendiendo, la presión del aire disminuye, por la sencilla razón que como la atmósfera es más pesada a medida que estamos en la parte más troposférica, a medida que vamos subiendo, la atmósfera pues va perdiendo la densidad, va perdiendo ese peso. Y entonces eso es uno de los fenómenos que nosotros podemos medir básicamente con la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Aquí vemos un corte longitudinal de un ejemplo, ¿sí? Tenemos la Tierra, digamos, la parte terrestre y toda la atmósfera. A nivel del mar, los gases, la concentración de todos los gases que tenemos en la atmósfera, pues su peso tiende a ejercer mayor presión a los niveles más bajos. A medida que nos elevamos en la atmósfera, tenemos menor densidad de esos elementos, y obviamente tenemos una menor presión, ¿sí? Aquí vemos otro perfil de longitudinal que nos muestra entonces las nubes. Las nubes están por debajo de los 30 kilómetros. De los 20 a los 50 kilómetros pues ya vamos a tener digamos la capacidad de poder subir algunos elementos como las sondas meteorológicas, y ya por encima pues ya llegamos a niveles donde la vida sin suplencia de oxígeno es mucho más compleja. No se puede, digamos, nosotros podemos en un avión perfectamente sobrevolar y sobrevivir a los menos 30 kilómetros, digamos, ya llegando a los bordes de la atmósfera, pues se necesita suplencia de oxígeno. Aquí no podemos vivir sin suplencia de oxígeno, y para arriba, digamos, ya hacia los más kilómetros, pues obviamente ya encontramos el espacio, y necesitaríamos, digamos, tener protección solar, protección de los rayos cósmicos y de los rayos ultravioleta que vienen directamente en el sol. A medida que entonces que desciende la presión atmosférica, nosotros vamos a ver un fenómeno que generalmente está relacionado con los instrumentos que nos sirven para medir la presión, en este caso los barómetros. Los barómetros, que son los elementos más utilizados durante muchos años para medir la presión atmosférica, son los que nos indican estos elementos. La relación de la altitud de la atmósfera está asociada básicamente a una distancia. Entonces, a medida de que nosotros nos vamos distanciando de la Tierra, digamos, y vamos subiendo, vamos a tener entonces una presión barométrica o una, digamos, presión atmosférica cada vez menor. Esto lo podemos ver básicamente porque la presión del aire que está compuesta por las distintas partículas de los gases que tenemos en ese conjunto, tienen una masa, ¿sí? Entonces todos los gases tienen un potencial de masa,
y ese peso de esos gases obviamente es mucho mayor cuando estamos a nivel del mar, y a medida que vamos subiendo pues esos gases van ejerciendo menor presión y van generando, digamos, menos peso. A medida de que esas partículas pues generan menos peso, pues la presión del aire va a ser menor. Nosotros, ¿cómo medimos la presión atmosférica? Básicamente con un elemento que es el barómetro. Uno de los primeros en inventar el barómetro fue Evangelista Torricelli en 1643, pero aquí en Colombia nosotros tenemos también un inventor que obviamente no contemporáneo con Torricelli, desarrolló por su conocimiento una analogía de que existía la presión atmosférica. En ese caso, el sabio Caldas también es famoso por haber desarrollado un método para medir, digamos, la presión atmosférica. Obviamente Torricelli es el padre del barómetro, pero en este caso Caldas, siendo una persona muy ávida y muy curiosa, logró desarrollar y comprender que a medida que uno asciende a una montaña, pues la presión atmosférica va a descender por la misma cantidad de menos disponibilidad de los gases. El barómetro pues más conocido entonces es el barómetro de Torricelli, el que nos muestra pues que a partir de un nivel de mercurio que ejercerá presión sobre un tubo, y este pues elevará o disminuirá la altura de ese elemento, digamos del mercurio. Si nosotros vemos este mismo experimento a nivel del mar, pues vamos a tener entonces una presión barométrica que va a ser alrededor de 1013.2, y si nosotros ascendemos, digamos, hacia una montaña, pues vamos a ver que esa presión va a empezar a reducirse, va a bajar. Esto es importante, ¿por qué? Porque la altura de la columna de mercurio, que generalmente se manejaba cuando se hacían los barómetros, digamos, análogos basados en mercurio, nos indicaba si estábamos ascendiendo o descendiendo, principalmente por el fenómeno del peso de la atmósfera. Actualmente existen muchos barómetros digitales y utilizan chips electrónicos que miden este cambio de la presión. Muchos teléfonos inteligentes tienen estas funciones. Su teléfono probablemente tenga acceso a un barómetro digital si tienen un teléfono relativamente moderno, porque también les servirá para calcular la elevación o la altura. Hay muchos GPS, dispositivos GPS que se utilizan para tomar datos, que también tienen barómetros electrónicos para compensar la altura. Recordemos que a veces la señal del GPS no permite calcular muy bien con mucha precisión la elevación, a menos que sea un GPS de muy alta precisión. Pero ese aire, digamos la presión de la atmósfera, también es muy importante, sobre todo para entender aspectos climatológicos. Recordemos que el clima entonces también varía en función de los cambios de la presión del aire, ¿sí? Entonces la atmósfera tiene unos cambios de presión muy asociados principalmente a las altas y a las bajas presiones. Y este concepto de las altas y las bajas presiones va a ser muy importante, sobre todo para entender la dinámica de la atmósfera. Las altas presiones generalmente nos indican que tenemos un buen clima. Si nosotros vemos aquí esto es un barómetro que nos muestra la temperatura y nos muestra la humedad relativa, y tenemos entonces el barómetro, digamos, si vemos los valores internos van de 970 a 1050. En este caso el barómetro nos indica que estándar, digamos el valor estándar para la presión atmosférica promedio en el que está en un día, digamos, normal, que no está ni soleado, extremo, seco, ni con lluvia o precipitación, está alrededor de los 1013.2 en términos de presión atmosférica sobre el nivel del mar. Un ejemplo entonces, a medida de que esa
presión sube o baja, nos va a indicar que el clima está cambiando. Entonces, cuando nosotros vemos en Cali, digamos que está haciendo un día soleado, bonito, si nosotros viéramos el barómetro, veríamos que tendría valores superiores a 1300, a 1013, digamos puede estar en 1020, 1030, 1040, o sea, vamos a tener una presión más alta, la presión atmosférica va a ser más alta y generalmente las presiones altas atmosféricas se asocian con buenos climas. Si de pronto en algún momento viene una tormenta, va a empezar a llover, inmediatamente el termómetro, el barómetro, perdón, va a descender la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces va a pasar de 1013, digamos, empieza a hacer una tormenta, empieza a llover, va a bajar a 990, 980, dependiendo obviamente del lugar donde nos encontremos, la presión atmosférica va a ser variable cuando hay buen clima y cuando hay, digamos, un clima lluvioso o hay una tormenta. Principalmente porque la tormenta y la lluvia, la nube, baja la presión. Entonces, cuando baja la presión, con el barómetro podemos definir entonces que en el clima, en el ambiente general, está bajando la presión atmosférica. Y esos cambios de presión entre altas presiones y bajas presiones van a tener una dinámica muy importante en la parte climática, sobre todo porque las bajas y altas presiones nos van a permitir flujos de corriente, nos van a permitir el flujo de los vientos, buenas temperaturas, precipitaciones, días soleados, nos van a identificar muchas cosas, sobre todo también para muchas aplicaciones, en ese caso desde el punto de vista aeronáutico, desde el punto de vista hidroclimatológico, para todo lo que tenga que ver con cultivos y todo lo que tenga que ver con previsión del clima. Está muy asociado entonces el barómetro para que podamos definir el pronóstico del tiempo. Entonces, cuando nosotros sabemos que probablemente vaya a llover o esté a puertas de llover, si tenemos a mano un barómetro, nos estamos dando cuenta que empieza a descender la presión atmosférica, eso indica que va a llover. O si por el contrario vemos que nuestro barómetro está en puntos máximos de la presión alta atmosférica, pues va a indicar que va a ser un buen día. Eso en cuanto a un lugar estático en el que nos encontremos y podamos caracterizarlo. Obviamente, si ya nos desplazamos de un punto A a un punto B, pues la presión nos va a indicar principalmente el cambio rápido y repentino de la presión, pues que estamos cambiando de elevación, estamos subiendo o estamos bajando. Esa presión del aire, generalmente si lo vemos en términos de los seres humanos, pues ejerce una importancia, sobre todo por los lugares en los cuales habitamos. Una gran mayoría de la población colombiana se encuentra ubicada en la zona andina. Eso indica que estamos en zonas de montaña. Generalmente, en promedio, las montañas en Colombia podemos estar entre unos 2.000 a 3.000 metros. En promedio, casi todas las ciudades que se encuentran en los Andes. Podemos abarcar de que estén ubicadas en ese rango de los 2.000 a los 3.000 metros, o de entre los 1.500 a los 2.500 metros. Un ejemplo de ello es Bogotá. Bogotá está a 2.600 metros, Pasto está a 2.800. Entonces son ciudades que tienen, digamos, una altura donde esta altura en cierta manera va a influir a que las personas que habitan ahí tengan una capacidad pulmonar mayor, debido a que a medida que vamos subiendo, pues vamos a tener menos oxígeno. Este efecto es muy común si ustedes han hecho un cambio de viajar de Cali a la parte más alta, no sé, del volcán Puraceo o al Nevado del Ruiz, que están alrededor de los 4.000 metros. Ese cambio generalmente tan repentino a una persona que no está acostumbrada a vivir en altura, pues le va a causar lo que se denomina, digamos, popularmente como el soroche o el efecto del alpinista,
o de el montañista, que es cuando uno asciende muy rápido, su cuerpo no se acostumbra a la falta de oxígeno. No es el mismo oxígeno que tenemos aquí en Cali, que estamos alrededor de 900, 1000 metros, a que si subimos a 4000 o a 5000 metros, donde según la gráfica vamos a ver lo que nos sucede a medida que vamos ascendiendo. Digamos, estamos en Santiago de Cali, 900, 1000 metros de altura. Cuando llegamos a los 3000 metros vamos a sentir cansancio. Uno, porque vamos a gastar más oxígeno. Nuestro cuerpo está acostumbrado a recibir más oxígeno al estar a una altitud más baja. Cuando vamos subiendo, pues vamos a consumir ese oxígeno más rápido porque no tenemos tanto los glóbulos blancos en nuestro cuerpo. A medida que vamos subiendo a 4000 metros, pues no vamos a poder conciliar el sueño. A los 5000 metros vamos a tener dolor de cabeza, ¿sí? Vamos a tener un 50% de oxígeno. Para poder aclimatarse a esos lugares, entonces a medida que vamos subiendo necesitamos aclimatarnos permanentemente, ¿sí? Para llegar a los 6000 de 4 o 5 semanas tendríamos que tener aclimatación. Si vamos directamente, pues podemos perder peso, podemos perder apetito, inclusive podemos llegar a empezar a tener síntomas graves de falta de oxígeno. Obviamente, si una persona quiere escalar una montaña, digamos, con el ejemplo es cuando las personas van al Everest, para poder escalar la montaña tienen que hacer una aclimatación generalmente de días, meses, para poder llegar a coronar, digamos, la cima. Uno de la noche a la mañana, sin estar acostumbrado a vivir en lugares altos, no puede ir directamente porque puede tener un edema cerebral, puede tener una muerte súbita por falta de oxígeno. Recordemos que a los 8000 metros tenemos el 30% de oxígeno y a medida que vamos subiendo, pues vamos a tener una falta de oxígeno mayor. Los aviones en promedio están volando a los 10.000, 11.000 metros, así que por eso cuando uno está en el avión y va a viajar de un punto A a un punto B, el avión generalmente vuela por los de 8000 a los 10.000 metros, y una de las primeras instrucciones que nos dan las azafatas es que si en caso de pérdida de presión caen las máscaras de oxígeno, es porque a alturas de 8000, 9000, de 10.000 metros pues tenemos 20 o 10% de oxígeno, lo que obviamente a la gran mayoría de las personas les traerá una consecuencia fatal. Por eso en los aviones existen las cámaras de oxígeno, las máscaras de oxígeno, si en caso tal llega a darse pérdida de presión. Otro ejemplo, digamos, de por qué la atmósfera es tan importante en esta relación o esta simbiosis que tenemos en el planeta y en el océano, es porque la velocidad y la dirección del viento generalmente están determinadas por unas fuerzas. Ya veíamos que tenemos la presión, hay un gradiente de presión, es cuando tenemos la alta y la baja presión, altas y bajas presiones. Cambios de altas y bajas presiones van a generar movimientos, generalmente verticales. Y también tenemos la fuerza de Coriolis, que es un movimiento que ahorita explicaremos más en detalle, que generalmente está asociado a la rotación de la Tierra. Y así como la fuerza de fricción, generalmente asociado a el roce de los átomos, de los elementos, ¿sí? Si ustedes han experimentado la fuerza de fricción, pues básicamente es la que cuando uno va en un vehículo o va en un objeto o en un transporte a alta velocidad y saca la mano por una ventana, va a sentir que hay fricción de la mano contra el aire. Entonces uno está ahí haciendo fricción generalmente de su mano o la cara, si uno la saca por la ventana, y va a sentir ese aire golpeándolo. Eso sería, digamos, un ejemplo de fuerza de fricción que en muchos aspectos está asociado a los procesos climáticos. En la circulación general entonces de la atmósfera que tenemos en la Tierra, nosotros tenemos un esquema, digamos, que funciona en el planeta. Generalmente los polos son fríos y las zonas centrales ecuatoriales son cálidas. Pues Colombia es un país cálido porque estamos sobre el Ecuador, y sobre el Ecuador pues entonces generalmente tenemos una gran irradiación solar, y esa gran irradiación solar nos permite que haya un flujo de energía y de calor, digamos, relativamente grande. Hacia los polos pues no hay tanta insolación y se tiende a descender las temperaturas. El flujo natural físico es de el calor al frío. Todos los elementos desde la lógica de la física van
desde las temperaturas frías a las temperaturas cálidas. Entonces el frío tiende a ir hacia el calor y viceversa. Eso genera entonces un ciclo. A nivel, digamos, de la Tierra, el ciclo atmosférico pues se muestra entonces desde los polos a las zonas ecuatoriales, ¿sí? Y ese ciclo generalmente hace que circule no solo las corrientes atmosféricas, sino también las corrientes marinas. Más adelante hablaremos más en detalle de las corrientes marinas. Pero desde la parte atmosférica, los flujos de los aires fríos y los aires cálidos en general en la Tierra fluyen, digamos, de norte a sur, digamos por la parte en las bajas alturas, y de sur a norte en las partes más altas, digamos a medida de que estamos en la atmósfera alta. Ese ciclo, digamos que es un proceso convectivo, nos ayuda a, en ciertas maneras, mantener la estabilidad climática del planeta. Pero eso en términos generales. Digamos que aquí hay cosas más complejas, y ahí es donde entra, digamos, el mar, y empiezan otras situaciones más topográficas a niveles geográficos, como las montañas, los valles. Hay otros elementos que también modificarán esos procesos climáticos a niveles más locales. Pero en términos generales nosotros entonces tenemos esos flujos, y esos flujos, si los vemos en términos de presión del aire, entonces tenemos flujos que van a ser, si nos damos cuenta, como les explicaba, por la convectividad, digamos, o los flujos por la parte más cercana a la parte topográfica, tenemos que van desde las zonas nortes hacia la zona sur, digamos, hacia de los polos al Ecuador, y cuando llega al Ecuador se levanta, digamos, los aires cálidos, y estos aires cálidos tienden a ir hacia las zonas frías de los polos. Entonces tenemos un proceso circular entre los polos y el Ecuador constantemente en intercambio. Eso si la Tierra fuera estática, ¿sí? Si la Tierra estuviera quieta y nos girara, pues este proceso sería, digamos, un círculo que sería en una dirección, digamos, que se mantendría yendo linealmente o perpendicularmente. En los polos, entonces, en la parte más baja tenemos altas presiones, y en la parte más alta tenemos bajas presiones. En el caso del Ecuador, en la zona más baja, o sea, a niveles más terrestres, tenemos bajas presiones, y en las zonas del Ecuador, en la atmósfera alta, tenemos altas presiones. Eso, altas presiones y bajas presiones, nos hace referencia principalmente a frío y a calor, ¿sí? Entonces ya recordábamos que en un día normal, que está haciendo bonito día, está haciendo sol, es un día que tiene altas presiones. Y en un día donde está haciendo frío, donde está lloviendo, hay bajas presiones. Generalmente cuando va a llover, pues nosotros la primera sensación que tenemos es una sensación de frío. Y es por eso, porque empieza a bajar la presión. Esa presión del aire, entonces, en este ciclo también se ve afectada por unos movimientos, digamos, más locales, ¿sí? Que son, en términos generales, si la Tierra no tuviera un giro, no tuviera unos movimientos, se subdivide principalmente en las líneas, digamos, ecuatoriales y las polares, en este caso por polo y Ecuador, pero hay términos intermedios como son los trópicos, ¿sí? Las líneas de los trópicos, y las zonas intertropicales también. Y en este caso tenemos la línea polar, la línea, digamos, tropical, la línea ecuatorial, la línea tropical y la línea polar. Entonces, entre el trópico, digamos la línea ecuatorial, perdón, y la zona tropical, hay una pequeña célula o otro pequeño ciclo de estos de giro, que generalmente le denominamos la célula, desde el punto de vista climatológico, como la célula de Hadley. También tenemos entonces las células de Ferrel, que están más hacia la parte de los polos. Entonces este gran círculo, esta gran cadena de transporte que tenemos aquí, se subdivide en la realidad en dos cadenas, ¿sí? En otras dos pequeñas cadenas, inclusive llegamos a tres, pudiendo haber un pequeño proceso también de circulación dentro del polo, o sea, ya el polo norte o el polo sur, teniendo unas subdivisiones. En ese caso, esas pequeñas subdivisiones se hacen en referencia a las células atmosféricas, algo que entenderemos un poco más adelante, más en detalle. Si a este proceso entonces le adicionamos el giro, entonces el giro o la rotación de la Tierra,
estas células van a tener generalmente un proceso en el que van a tender a tener un giro a izquierda o hacia la derecha, dependiendo del lugar en el que nos estemos encontrando. Digamos, si estamos en el sur del continente, digamos sobre el Ecuador, hacia el Ecuador, entonces tenderá a ir hacia la izquierda, mientras que en el hemisferio norte del Ecuador, o sea, por encima del norte del Ecuador, vamos hacia el Ecuador, va a ir hacia la derecha, ¿sí? Y viceversa. Entonces, estos ciclos van a generar movimientos ondulatorios, generalmente asociados a un efecto, que ese efecto va a hacer que en el Ecuador o en la zona de convergencia intertropical, que es donde nos encontramos nosotros, principalmente Colombia está en la zona de convergencia intertropical, vamos a ver que va a haber un ciclo generalmente asociado a las corrientes atmosféricas, y ese ciclo pues va a ser un ciclo que va a generar una zona como una forma como redonda que va girando generalmente hacia un proceso de la rotación. Este ejemplo lo podemos ver muy claramente cuando se dan los huracanes. Si ustedes han visto el huracán generalmente se desarrolla en el Caribe. Ahora que vivimos, pues digamos, un huracán que afectó a la isla de San Andrés y a Providencia, el huracán generalmente va de izquierda, va de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces lo tenemos aquí ubicado sobre el Caribe y generalmente se desplaza hacia, digamos, sale en las Antillas o se desarrolla en las Antillas o en el Atlántico, más arriba de Brasil y de Venezuela, sobre las Antillas, y tiende a ir girando o ir acercándose hacia Puerto Rico, hacia el Caribe central donde se ubica Colombia, hacia México y hacia la Florida. Es por este proceso, porque los vientos y los giros de la zona de convergencia intertropical, debido al giro y a la rotación de la Tierra, tienden a desplazarse de derecha a izquierda para poder, digamos, obviamente seguir la fuerza del efecto que se denomina efecto de Coriolis. El efecto de Coriolis entonces es la rotación de la Tierra que tiende a conjugar no solo las masas de aire que encontramos aquí como las células de Halley, ¿sí? Aquí entonces se mezcla el giro de la Tierra más las corrientes convectivas que se dan por los cambios de altas y bajas presiones. Entonces ese proceso de circulación general en la Tierra pues nos tiene unos procesos atmosféricos muy claros. Aquí vemos entonces un proceso de cómo esos giros van cambiando también en cierta manera. Las células tienen una alternancia de subir y de bajar, de alta y baja presión en ciertos momentos del año, debido principalmente a que a medida de que vamos cambiando el año también tenemos un cierto cambio de la influencia solar. Entonces la zona que se calienta sobre la zona ecuatorial principalmente varía alrededor del tránsito solar y la mayor fuerza, digamos, equinoccial, cuando tenemos entonces la convergencia de la luz solar más fuerte. La zona de convergencia intertropical es en la que nosotros nos encontramos, digamos, estamos en Colombia, y en la zona del Ecuador, de Colombia, del Amazonas, es donde generalmente se da más fuertemente este proceso. Por eso aquí en Colombia nosotros siempre vamos a tener nubes. Si ustedes salen cualquier día del año, en su gran mayoría, el 99-95% del tiempo van a ver una nube, mínimamente van a ver una nube. Algo que de pronto en otras latitudes ustedes podrían darse cuenta, si de pronto han tenido la oportunidad de ir a Europa o al sur del continente, más allá de los trópicos, podrían darse cuenta que pueden encontrar días completamente despejados, que no encuentren zonas nubosas. Y eso se da porque no hay una zona de convergencia intertropical, mientras que aquí sobre el Ecuador sí vamos a ver nubosidad casi que permanentemente. Y Colombia es un país que desde el punto de vista geográfico, sobre todo cuando tomamos imágenes de satélite o tomamos fotografías aéreas que sean de alta altitud, vamos a tener una problemática, es que siempre vamos a tener nubes. Las nubes van a estar presentes en muchos lugares. Ya hablaremos más en detalle sobre los fenómenos más locales de la convergencia de las nubes y este proceso. Ya si llevamos esto a un gráfico más explícito, digamos, entonces estamos aquí Ecuador, zona de convergencia intertropical de Colombia, de la zona ecuatorial, de la zona donde confluye
este valor del calor que va desplazándose al frío y del frío que se va desplazando al calor, que generalmente tiene un proceso circular que se da aquí en las células, ¿sí? En las células de Hadley, que son las que se ubican entre el ecuador y los trópicos principalmente, son las más importantes. Entonces esas células, si le hacemos un proceso, esto es circular, pero si no girara la Tierra, pues entonces irían de manera lineal, digamos recta, pero como tenemos un proceso en el que la Tierra va girando, al girar pues las células tienden a tener una convección hacia el centro, hacia el ecuador, ¿no? Entonces si vienen del norte a sur, pues entonces vamos a girar hacia la izquierda, y de sur a norte vamos a girar hacia la izquierda. Generalmente aquí es donde yo les decía que cuando tenemos los huracanes van a tener a tender ese giro. Sí, van a girar con esa tendencia y van a desplazarse generalmente del Atlántico hacia el Caribe. ¿Sí? Y probablemente entonces estos cambios son los que aquí se deben a, pues, al giro, la forma del huracán. El huracán, ese ojo redondo, pues es evidencia de este fenómeno que es la circulación del efecto Coriolis sobre las células de Hadley. Si vemos entonces en términos de las altas y las bajas presiones, ya cuando ya expresamos el término de la presión, el planeta tiene cambios de presión constantes, ¿sí? Los cambios de presión son variables en el tiempo. Aquí tenemos enero, un mapa que nos muestra las presiones altas y las presiones bajas. Recordemos que más o menos 1013 es el parámetro estándar del clima soleado, del buen clima. Por debajo de los 1013 valores de mercurio, entonces nos va a indicar, o de presión atmosférica de milibares, nos va a indicar que está empeorando o está mejorando, o tendremos una parte cálida o una parte fría. En ese caso, las altas presiones, aquí identificado con H de high y L de low, nos indican las altas presiones y las bajas presiones. Altas presiones en el mar, bajas presiones en la zona montañosa, principalmente andina, y zona atmosférica del Amazonas, ¿sí? Entonces aquí vemos que las altas presiones, si bien en términos generales tenemos unas altas y unas bajas presiones a nivel topográfico, o sea, a nivel más de la Tierra, podemos también tener unas variaciones de las altas y las bajas presiones a niveles locales. Digamos, estas son a niveles generales mundiales, las altas y las bajas presiones, pero si nosotros viéramos un mapa más detallado, podríamos ver las altas y las bajas presiones evidenciadas en el territorio, que también hay altas y bajas presiones a niveles locales. Eso nos indica aquí entonces un ejemplo, la imagen de enero a julio, cómo las altas y las bajas presiones se van cambiando, van rotando, van desplazándose, y eso va a cambiar entonces la circulación general de la atmósfera. Recordemos que del frío al calor vamos a tener una tendencia, y eso nos va a generar una convección, nos va a generar una corriente, nos va a hacer que se desplace la nube, que se desplace el clima cálido al frío. Esto va a tener entonces un fenómeno que nos va a indicar que la zona de convergencia intertropical es generalmente donde se están desplazando estos valores, ¿sí? Es la zona más dinámica, está en la zona de convergencia intertropical, básicamente el Ecuador, donde nosotros nos ubicamos, donde está Colombia. Aquí vamos a tener lugares, momentos del año donde vamos a tener zona de que va a haber época seca y época, digamos, lluviosa. Principalmente porque tenemos un cambio muy fuerte de la zona de convergencia intertropical. Y tenemos nubosidad, tenemos un mar al lado, y ese mar puede estar caliente o frío, que también va a tener unos fenómenos y unos efectos posteriores que vamos a tratar de estudiar. En ese caso, la zona de convergencia intertropical, aquí nos estamos viendo entonces zonas de altas presiones, ¿sí? ¿Por qué altas presiones? Porque generalmente cerca al Ecuador o en las zonas ecuatoriales vamos a tener mayor presencia de radiación solar. A medida que nos vamos alejando del Ecuador, vamos a tener menos radiación solar, y vamos a tener en teoría zonas que se van a enfriar más rápido, como los polos. O sea, los polos son más fríos porque les llega menos radiación solar. Las zonas cálidas digamos en promedio, que tengan la mayor temperatura constantemente todo el año, que tienen buen sol y que no tienen estaciones, pues generalmente están asociadas a las zonas de altas presiones sobre el Ecuador. Y obviamente hay movimientos y desplazamientos a lo largo del año,
¿sí? Ya enero, julio, vemos que van cambiando, pero ese proceso pues va a ser constante a medida de que se va desarrollando las fases de traslación, rotación de la Tierra, de circulación alrededor del Sol, de los cambios de la irradiación solar que se dan aquí también en el Ecuador. Nosotros tenemos fechas en las que tenemos mayor Sol, fechas en las que estamos más cerca del Sol, en las que estamos más alejados. Esto también va a traer influencias de que va a haber mayor y menor radiación. Un fenómeno sencillo que podemos entender cómo se da esta circulación del aire es cuando se tiene un cuarto y en ese cuarto tenemos aire acondicionado. Y el aire acondicionado pues nos muestra ese flujo de aire frío a aire caliente. Si ustedes ven entonces en una habitación en la que tenemos aire caliente o tenemos aire frío, el aire va a recircular, se va a dar un fenómeno de recirculación porque el aire frío y el aire caliente tienden a generar una circulación. Es igual que en la Tierra. Aquí en este caso es un ejemplo de un radiador, digamos es una zona fría, digamos que estamos en un país nórdico en el que las habitaciones deben calentarse. Generalmente cerca a la ventana va a estar más frío, el exterior va a estar frío y dentro de la casa, en la habitación, donde tenemos un radiador que genera calor, pues entonces va a haber este calor que va a emerger del radiador. Va a haber un intercambio de calor de la zona fría a la zona cálida y va a generar una circulación de aire naturalmente, del frío al calor, y esto va a generar un intercambio y va a ser un círculo natural. Es igual lo que sucede en el planeta. Del frío al calor va a haber una circulación. Aquí lo podemos ver en términos más de la zona de convergencia intertropical, donde a nivel, digamos, de aire caliente, el aire se calienta sobre todo porque la radiación solar en el Ecuador es mayor. Recordemos que hay más radiación solar sobre el Ecuador que sobre los trópicos. A medida de que nuestra agua fría va llegando, digamos, y nuestros aires fríos van llegando al Ecuador, convergen en la zona de convergencia intertropical, la tierra del Ecuador físicamente se calienta, las corrientes se van a calentar, va a ascender el calor, van a cambiarse de frías a cálidas y van a ascender a la alta atmósfera, y de esa alta atmósfera se van a ir hacia los polos. Entonces estamos generando una cadena, digamos un proceso cíclico, ¿sí? Como un motor, que ese motor está en constante movimiento. Aquí vemos los gradientes de presión, si ya lo vemos en términos más locales, ya vemos el país. Entonces aquí vemos un país como Colombia, un mapa que nos está mostrando la presión atmosférica, ¿sí? Tenemos bajas presiones y altas presiones, no unas variaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos unas variaciones tan grandes como se pueden apreciar en otros países, como en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande, entonces tiene montañas y tiene zonas más bajas, como más planas. En Colombia las bajas presiones las podríamos encontrar entonces más asociadas a zonas más altas, y las altas presiones, digamos, a zonas más bajas, digamos como no sé, el Caribe o la zona de los llanos orientales en cierta manera. Pero eso depende mucho de factores locales, topográficos, y obviamente estamos en la zona de convergencia intertropical y básicamente vamos a tener una predominancia de los valores altos en alta presión. Que eso no indica que la alta presión, como les explicaba con el barómetro, cuando estamos en un día cálido, esa presión va a bajar porque va a llover. Entonces cambia la presión local. Así estemos en un lugar que sea de alta presión, la presión va a tener una variación dentro de esa alta presión. Cuando se da la precipitación va a descender. Pero si lo hablamos en términos generales, pues aquí vemos un ejemplo de Estados Unidos, donde tenemos altas presiones, bajas presiones y altas presiones. Generalmente las corrientes locales tendrán ir de una alta presión a una baja presión y viceversa, ¿sí? Va a haber un ciclo en el que va a haber un proceso de circulación. Generalmente vamos a tener vientos fuertes, vientos más moderados, dependiendo de los cambios de ese gradiente de presión, ¿sí? Entonces la presión nos va a generar sobre todo vientos. Vientos nos va a ayudar a generar vientos y nos va a ayudar a generar corrientes ascendentes o descendentes, que eso también es muy importante, sobre todo para la navegación. Aquí vemos un mapa ya más local de Colombia,
bueno, de Sudamérica, en el que vemos altas presiones y vemos bajas presiones. Bajas presiones, en este caso, las zonas más bajas, que son el nivel del mar, las zonas como el Caribe, y altas presiones en las zonas de los Andes, ¿sí? Entonces hay más alta presión en los Andes y más baja presión en la zona del Caribe en este mapa, digamos, en este momento, ¿sí? Esto obviamente puede cambiar. En este mapa que se hizo, digamos, midiendo los parámetros de barómetro, pues entonces aquí en este punto, en este momento, se ve entonces altas presiones hacia las cordilleras de los Andes, bajas presiones hacia las zonas más planas y más bajas. Aquí entonces ya les había mostrado entonces que el efecto de la circulación, del giro, de la rotación de la Tierra nos muestra que va a haber una deflexión. A esta deflexión le llamamos la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis está asociada al giro del planeta Tierra y a la tendencia que esa rotación sobre el ecuador va a tener cualquier elemento a desplazarse. Si nosotros nos desplazamos en un avión, en un barco o en cierta manera algún elemento va a tender a tener un giro contrario, digamos, a la rotación. En ese caso, sobre todo los elementos como el agua, como la atmósfera van a tener ese giro naturalmente a medida que se acercan al ecuador, ¿sí? Obviamente que entre el ecuador y los polos va a predominar ese giro hacia la izquierda, pero también va a haber una cierta declinación o una deflexión, sobre todo en los trópicos hacia los polos, ¿sí? Entonces vamos a tener algunos giros, pero principalmente la mayor efecto, la mayor fuerza que se da en ese giro se da sobre el ecuador, y es que el que se denomina efecto de Coriolis. El efecto de Coriolis, como lo vemos en este gráfico, pues es debido al efecto del giro de la Tierra, a la rotación de la Tierra, que todos los elementos que se encuentran en la Tierra tendrán a desplazarse hacia el lado contrario sobre el ecuador, y sobre los polos va a tender, digamos, un giro, digamos, inverso referente a los trópicos. Aquí vemos un ejemplo. Entonces, si nosotros tiramos un avioncito de papel, ese va a tener que hacer un giro, porque obviamente la Tierra está girando, no va a haber un vuelo en línea recta, no vamos a poder desplazar el avión en línea recta, sino que siempre va a tener un giro. Ese es el efecto de Coriolis. Si nosotros lanzamos el avión, digamos, en la parte norte, pues entonces el giro no va a ser hacia este lugar, sino va a ser hacia el otro lugar. No va a ir de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Generalmente en el sur y en el norte van a tender a hacer un giro, digamos, contrario. La rotación de la Tierra entonces nos indica que este fenómeno se debe principalmente al giro, a la fuerza del efecto o a la fuerza del efecto de la rotación. La rotación de la Tierra, aquí vemos ya las corrientes, digamos, del aire, ¿sí? Lo que tenemos en la parte climatológica, las células de Hadley, ¿sí? Esto nos ayuda entonces a hacer la recirculación. Y obviamente esa recirculación va a tener un giro, y ese giro va a tener entonces una inclinación dependiendo del lugar donde estemos, sobre el ecuador o sobre los trópicos, hacia los polos, va a tener una dirección. Aquí vemos entonces un ejemplo de el giro de la fuerza estacionaria de Coriolis. Si nosotros trazáramos una línea recta en ese proceso de el viaje, nosotros vamos a desplazarnos con un... Digamos, estamos haciendo el lanzamiento de un cohete. El cohete, para poder alcanzar el proceso de llegar a la estratosfera, atravesando, digamos, todo el giro, teniendo en cuenta el giro, debe tener un desplazamiento, ¿sí? Entonces, la azul, la fuerza de la inercia, sería el desplazamiento si no tuviéramos la fuerza inercial que nos hace la fuerza de Coriolis. El rojo, pues entonces es ese giro que está generando la fuerza de Coriolis en el desplazamiento, digamos, aquí de un cohete que estamos lanzando. Si lo aplicamos desde el centro del polo y lanzamos algo directamente para llegar al ecuador,
teóricamente la fuerza de Coriolis o la línea se comportaría obviamente recta. El desplazamiento sin el giro lo vemos aquí en el azul, y el rojo que nos muestra el efecto Coriolis con el giro de la Tierra. Entonces aquí es donde se analiza sobre todo en física, son los efectos balísticos. Un ejemplo, digamos, aquí yo voy a lanzar un misil. Tengo que tener en cuenta el principio del efecto de Coriolis para poder calcular la trayectoria, ¿sí? Si usáramos un cálculo basado solo en la dirección sin tener en cuenta el giro, pues entonces no podríamos aceptar el blanco. Aquí lo vemos entonces el giro que nos muestra el verdadero comportamiento de la rotación de lo que lancemos, o de, digamos, un avión, o lo que está desplazándose desde el centro, desde los polos hasta el ecuador, cómo realmente sería su dirección debido principalmente al efecto de Coriolis, a la rotación de la Tierra. Aquí vemos otro ejemplo. En ese caso, la Tierra tiene esta interacción con la atmósfera y esta interacción con la rotación, pero también tenemos otros fenómenos más locales que nos interfieren a términos de la climatología y de los efectos atmosféricos más locales. Primero tenemos los vientos locales, y aquí hay que tener en cuenta en cierta manera dónde nos ubicamos en el planeta, pero también algunas características locales, como las brisas de los fenómenos, digamos, de tierra-mar, la brisa de valle a montaña y los vientos monzónicos, que también tienen que ver con ciertas etapas y ciertos momentos, digamos, en el año, así como los vientos alisios. Cuando nosotros estamos en el día, generalmente ustedes lo pueden notar aquí en el Valle del Cauca, es muy fácil notar este efecto. El valle, aquí tenemos una zona de montaña hacia Farallones y estamos ubicados en el valle del río Cauca, el valle geográfico del río Cauca. Generalmente en el día el sol calienta mucho más fuerte la zona plana que la zona montañosa, ¿sí? Generalmente en el día el efecto ascendente de la corriente cálida se da en la tierra que se calienta más rápido, y esa tierra se calienta y genera entonces fuerzas convectivas de aire, ¿sí? Aire caliente que sale principalmente de la zona terrestre. Si lo llevamos al término del mar, entonces en el mar se aplica lo mismo. Nosotros, si vemos el giro del día y de la noche, de la influencia de la brisa, del flujo de las corrientes de aire, en el día generalmente se calienta la tierra. Esa fuerza convectiva de aire caliente sube a las nubes y se desplaza hacia el mar en la parte alta, ¿sí? en la zona alta de la atmósfera. Y la brisa que ustedes sienten, si yo me paro ahorita, digamos voy a Buenaventura y me paro en el día, 12 en mediodía, voy a sentir que la brisa viene del mar, el aire viene del mar hacia la tierra. Pero generalmente el proceso en la noche se invierte. En la noche entonces la tierra se enfría, el mar ha acumulado, digamos, en cierta manera, las fuerzas cálidas, ha acumulado la energía del sol que se ha acumulado en el mar, y el aire en el mar va a estar más caliente. Entonces en la noche, si yo me paro en Buenaventura, voy a ver que los vientos van a venir de la montaña hacia el mar. Y obviamente van a ascender y van a descender, digamos, en la atmósfera alta sobre las montañas, y ese ciclo va a darse en el día. En el día y noche, generalmente también este efecto se da en las montañas, en el valle. Entonces, en el día vamos a sentir que el valle va a estar caliente, ¿sí? El valle está caliente y va a venir un flujo frío de la montaña. Y en la noche va a ser al revés, ¿sí? De la montaña va a venir el viento, va a venir el flujo, digamos, cálido, frío desde la montaña hacia el valle. Este fenómeno se da a nivel local entre montaña y valle, y se da a nivel más macro en cuanto a mar y a zona terrestre. Entonces, por la tarde la tierra es más cálida
y que la superficie del océano y el aire cálido que sale de la Tierra es reemplazado por las brisas marinas en la Tierra. Y por la noche, a medida que la Tierra se enfría, el aire sobre el océano ahora es más cálido que el aire sobre la Tierra y se va reemplazando. Este efecto lo podemos notar si ustedes han estado en una zona costera, lo podemos ver fácilmente. Ese flujo o ese influjo del aire en el día y en la noche es fácilmente notable, y en la tierra, digamos a niveles como en Cali, podemos ver el flujo del día y de la noche, que también tiene que ver con el flujo del valle a la montaña. Si estamos en una zona montañosa, pues no lo vamos a poder notar tan fácilmente, pero aquí en Cali, que tenemos una montaña muy alta al lado, que es sobre todo la cordillera donde está Farallones, y el valle, que es extremadamente plano, vamos a poder notar ese flujo de la noche y del día. En el día frío que viene de la montaña, y en la noche el flujo que viene del valle hacia la montaña. Aquí lo vamos a ver. Entonces, en el día se calienta en el valle y fluye hacia la montaña, y en la noche en la montaña se enfría y fluye hacia el valle. En el día vemos el flujo del valle hacia la montaña, noche, montaña hacia el valle. Es el mismo fenómeno. Entonces, a los fenómenos macro que veíamos entonces de altas presiones, bajas presiones, podemos sumarle si tenemos zonas de valle y de montaña o zonas de mar y de tierra. Ahí va a haber un cambio local que va a interferir sobre todo en la dinámica climática de la zona. En ese caso, también tenemos otra dinámica que hace referencia sobre todo a los movimientos estacionales que veíamos cuando les mostraba la gráfica de la zona de convergencia intertropical, que había una línea amarilla y una línea amarilla más abajo y que subía. Generalmente en la zona de la India se refiere mucho a este flujo que genera vientos monzónicos, o sea que son los vientos monzónicos o los monzones que generalmente traen agua, traen precipitación. Para nosotros ese proceso se denomina también más que todo asociado a los vientos alisios, ¿sí? Los alisios generalmente cuando los sentimos aquí en el Valle del Cauca están hacia agosto, que es cuando vienen los vientos fuertes, y eso es un fenómeno cíclico que se da por el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical en ciertas épocas o ciertos momentos del año, y que también se da hacia la India. Recordemos que aquí estamos sobre el Ecuador, ¿sí? En la parte hindú. Entonces también se da un fenómeno, es muy reconocido sobre todo el viento monzónico hacia la parte de la India. O sea, el viento es un proceso estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial de la zona de convergencia al desplazarse los vientos. Entonces suben, bajan en cierta manera. Ese tipo de procesos que vienen, digamos, a partir de los vientos monzónicos. Los monzones se definen sobre todo hacia la parte digamos, del hemisferio norte. En el hemisferio sur nosotros hablamos más que todo de los alisios. Aquí en Colombia referimos más que todo a los alisios. En Norteamérica también se refieren mucho a los alisios. El término monzón está más asociado a África, a la India y digamos al sudeste asiático. Los alisios, en el caso de nosotros, pues son los que más reconocemos, son los vientos fuertes que vienen en cierto momento del año. Entonces las circulaciones monzónicas generalmente existen en otros lugares, y en este caso para nosotros pues le decimos los movimientos de los vientos alisios. Ustedes los pueden reconocer sobre todo por la característica de los alisios que están en Colombia, en esta zona, sobre todo el sur del país, hacia las épocas de agosto, es donde sentimos fuertes corrientes de vientos que vienen obviamente del sur, y generalmente el alisio fluye del sur al norte por efectos de los cambios de la zona de convergencia intertropical. Hasta aquí entonces vimos cuatro elementos, digamos los elementos básicos de la circulación de la atmósfera. Ahora vamos a ver los mecanismos de elevación atmosférico de este ejemplo.